En la clase de hoy vamos a ver qué entiende Levi-Strauss por lo que él llama el pensamiento salvaje. En particular, y para comenzar, cuando hablamos de pensamiento salvaje ya es engañosa, digamos, la acepción que se tiene por pensamiento salvaje, ¿no? Porque Levi-Strauss no está pensando justamente en tipos de pensamiento, sino que este pensamiento salvaje constituiría una forma de ordenar a la naturaleza. ¿Sí? Él distingue que hay dos. Por un lado está el pensamiento salvaje y por el otro está la ciencia positiva. ¿Cuál es, digamos, la postura revolucionaria en Levi-Strauss? Lo revolucionario está en que él dice que son dos formas igualmente válidas de poner en orden, de poner en estructura el mundo. ¿Sí? No es que digamos una es anterior a la otra, sino que ambas son dos formas de atacar y de poner orden a ese caos. Por eso, digamos, lo que se hace acá es, como decíamos en el video anterior, es poner en estructura, ¿sí? El mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que todo el tiempo lo que tiene que hacer es clasificar, ordenar y jerarquizar en base a oposiciones binarias para establecer algún tipo de ordenamiento, una estructura sobre las cosas. Para entender el pensamiento salvaje, Levi-Strauss utiliza la metáfora del bricoler, que estamos aquí. ¿Esto qué es un bricolage? ¿Qué es básicamente un bricolage? Sería un tipo de arte, si se quiere llamar de alguna manera, con G en su acepción francesa, en el que a partir de elementos contingentes que el artista, el bricoleur, encuentra, tales como hilos, postes, varas de madera, etcétera, arma algún tipo de disposición con ellos y los va haciendo interactuar para crear una obra novedosa, ¿sí? Pero con elementos que ya existían de antemano. ¿Qué es lo que hace el pensamiento salvaje? Opera como una lógica de bricolage o del bricoleur. ¿Qué es esto básicamente? Que en primer lugar lo que hace la lógica salvaje, entendida como una cuestión de bricoler, es que trabaja con elementos contingentes. ¿Sí? O con elementos, digamos, ya prefigurados por usos anteriores. Que es lo mismo que hace, por ejemplo, un artista, en este caso, el bricolero, en el sentido de que todo lo que el artista está usando para crear su obra ya está prefigurado por usos anteriores, como los elementos que están aquí, ¿no? Esta vara aquí de madera, los hilos, las diferentes maderas, etc. Cuando hablamos de prefigurados por usos anteriores y de que hay un trabajo con estos elementos aquí, Levi-Strauss va a tomar lo siguiente, lo va a llamar que son significados flotantes. ¿Qué quiere decir esto de significados flotantes? Que tienen más de un significante. Si retomamos la noción de signo como una entidad dual de significado y significante. Significados flotantes quiere decir entonces que tienen más de un significante posible. ¿Sí? O sea, no hay una relación vis a vis entre significado y significante, sino que un mismo significado puede corresponder a múltiples significantes. Que esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se analizan los mitos. Un mito, acá tenemos una imagen de un mito en particular, un mito nórdico,
Jamás es contado dos veces de la misma forma. ¿Por qué? Porque justamente su significado es flotante. Y los mitos, como forma de pensamiento o forma típica de expresión del pensamiento salvaje. ¿Sí? Hay una lógica de bricoleur también presente. ¿Por qué? Porque lo que hacen los mitos es a un nivel ya, digamos, inconsciente, ¿no? Un mito siempre está en el plano inconsciente, no es que los hombres crean conscientemente mitos, sino lo que le interesa a Levi-Strauss es ver cómo los mitos dialogan entre sí a un nivel subyacente o inconsciente o universal. Cuando pensamos acá en el tema de los mitos, estamos hablando de que estos mitos tienen significado flotante, dijimos, ¿no? Por eso no se podían contar dos veces de la misma manera. Y lo que hace un mito es trabajar o poner en diálogo, en oposiciones binarias, diferentes elementos a la manera de un bricoleur. Es decir, volvemos otra vez hacia atrás. El bricoleur dijimos que trabajaba con elementos contingentes, ya prefigurados por usos anteriores. El mito básicamente opera con una lógica también de bricolaje, en el sentido de que el mito reúne diferentes elementos de otros mitos que van dialogando entre sí para crear otros nuevos mitos que se van transformando a su vez en otros mitos. ¿Por qué? Porque básicamente tienen un significado flotante. No están sujetos a una lógica, como en la ciencia positiva, de un concepto que es unívoco. Por ejemplo, si pensamos en... Acá vamos a hacer tipo una división así, ¿no? Que es diferente esto con respecto a pensamiento científico. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico trabaja con conceptos. Por ejemplo, si hablamos de la botánica de Linneo, la clasificación taxonómica de las plantas, hay, digamos, una definición clara de qué es género, de qué es especie y de cómo se clasifica a las cosas, digamos, no hay ambigüedades. Son dos formas diferentes, pero igualmente válidas, de poner el mundo en estructura. Por un lado tenemos pensamiento salvaje, cuya máxima expresión en Levi-Strauss es el análisis de los mitos, y el pensamiento científico propio, digamos, de una racionalidad occidental. En suma, lo que hace el pensamiento salvaje, vamos a ponerlo aquí, pensamiento salvaje, es un tipo de operación lógica que es la siguiente. A partir de acontecimientos, crea estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicarlo ahora. Cuando pensamos de que un bricolero trabaja con elementos contingentes que luego ponen una obra y se plasman, estamos hablando de acontecimientos que se ponen una estructura, que hace un pensamiento salvaje a partir de acontecimientos. Por ejemplo, un mito trabaja a partir de residuos de otros mitos, genera estructuras, genera mitos. En cambio, vamos a hacer signo diferente, lo que hace la ciencia, o dejamos el pensamiento científico, es a partir de estructuras crea, ¿qué cosa? Crea acontecimientos. Ven que es lo inverso del pensamiento salvaje, pero ambos son dos formas de poner al mundo en orden. ¿Qué quiere decir esto de crear estructuras? Perdón, de a partir de estructuras generar acontecimientos. Quiere decir, por ejemplo, que a través de teorías e hipótesis, los científicos generan acontecimientos, generan ensayos en laboratorio, generan nuevas vacunas, generan diferentes acontecimientos. A la inversa, lo que hace el pensamiento salvaje, que es
que a partir de acontecimientos, de elementos residuales de significados flotantes, genera estructuras. Pero básicamente, para entenderlo en la concepción de Levi-Strauss, ambos son dos formas de ¿qué? De poner el mundo en estructura, de darle un orden o una clasificación a las cosas del mundo sensible.